Le voy a pedir mientras que vaya buscando el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el día de hoy versos del 14 al 16. Gracias, papá. Mira, voy a enviarle un documento a Liz y a ver si me lo puede proyectar, por favor. Sí. Bien, tenemos ahí ya Romanos, capítulo 1, versos 14, 15 y 16. La ocasión anterior estuvimos hablando acerca del deseo de Pablo de ir a Roma y de quererles compartir a los hermanos, querer nutrirse con ellos, querer pasar un tiempo de coinonía, querer ser edificados mutuamente, y de cómo el Señor no le permitía ir, ¿verdad? Que él había intentado varias veces, pero el Señor de alguna u otra manera le impedía que fuera, y finalmente también platicamos que sí se cumplió su anhelo, pero de una manera un tanto diferente. El día de hoy vamos a seguir hablando de esta necesidad, de este deseo tan fuerte que apasiona a Pablo para compartir el Evangelio, para predicar a Cristo, para llevar las buenas nuevas, y lo vamos a ver ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos en pie para leer ahí Romanos 1, versos 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Padre, en esta tarde noche, Señor, disponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, de tu Santo Espíritu sea el que nos abra el entendimiento y que podamos entender las riquezas de tu palabra, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por la manifestación del poder de Jesucristo en nuestras vidas para salvarnos, Señor. Gracias te damos por tu amor tan infinito, Señor, y te rogamos que esto que vamos a leer el día de hoy, Señor, lo atesoremos como cada cosa que tú nos enseñas, que le demos el valor y el justo peso que debería tener a nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar en la dirección que tú nos vas guiando. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar si gusta. Le doy gracias a Dios por la vida de Liz, que siempre la meto en aprietos, cambio los cantos, luego le doy las letras mal, luego después le pido cosas como hoy le pedí una proyección, a ver si la podemos tener, aunque sea en la imagen del PowerPoint, no importa. Cuando estén listos me dicen. Quisiera hacerles una pequeña reseña rápido para que entendamos un poco más el contexto, y adelantándome algo de lo que vamos a leer. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y saben que muchas partes que son en arameo, precisamente por eso la escritura aparece tal como estaba en arameo, porque era algo de resaltar dentro de lo que era el griego. Bueno, pues 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, la escritura nos muestra a través de diferentes libros de Isaías, de Daniel, de Esdras, de Nehemías, de Esther y de Crónicas, que fueron llevados en un exilio de su tierra. Nuevamente el Señor permitió que los medopersas llegaran y tomaran el poder sobre todo el mundo que se conocía en ese momento. No se alcanza a ver. Si me apagan tantito la luz de aquí, por favor, de este lado. Ok, ya se ve un poquito más ahí. Gracias. Lo que vemos ahí en el recuadro es lo que se conocía como el mundo antiguo. Ya existía China, ya existía todos los países del mundo, muchos ya estaban habitados, pero eso era lo que se conocía hasta ese tiempo. Ese recuadro que estamos viendo
es Medio Oriente, es la parte de Grecia y parte de lo que es África. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí se va a ver un poquito más, ese cuadro que estamos viendo ahí, y ahí está. Ese es lo que dominaba el imperio medo-persa. Van a recordar seguramente al emperador Darío, que fue el que les permitió a los judíos regresar, a los que quisieran regresar a Jerusalén y reconstruir el segundo templo. El Señor puso esto en su corazón para que pudieran ir. Si recuerdan, eso lo vemos por ahí, me parece que es en Nehemías y en Esdras. Entonces todo ese terreno que vemos marcado en amarillo, todo ese terreno es lo que ellos dominaban. Entonces eso fue entre el año 600 antes de Cristo y entre el año 333 antes de Cristo. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta que vemos ahorita, si se fijan, es casi una calca de la anterior. Estos son los griegos que, queriendo vengarse o recuperarse de todas las que les habían hecho los medo-persas, tomaron guerra contra ellos y los territorios que tenían ocupados, y entonces ellos ahora se vuelven el imperio más grande. Esto es durante el año 333 y más o menos como hasta el 160 antes de Cristo, que es cuando llegan los romanos. Entonces aquí es la ocupación y el dominio griego. Nos pasamos a la siguiente, si la puedes mostrar tantito. La contribución que hicieron los griegos en todas las ramas, en ciencia, en arquitectura, en medicina, en filosofía, en literatura, en el arte, en todas esas áreas, hizo que aún llegando los romanos a dominar también el mismo territorio que tenían los griegos antes, arrebatarles el poder que tenían, hizo que hasta los romanos fueran deseosos de tener lo que tenían los griegos. Por eso es que se conserva el idioma griego como algo popular, porque tanta contribución de conocimiento y de sabiduría para los romanos era deseable, que hasta en la misma Roma se hablaba latín como la lengua oficial, pero de manera extraoficial predominaba también el griego. Entonces por eso es que vemos que en la escritura en muchas partes menciona a judíos y a griegos. ¿Por qué? Porque incluso los mismos judíos deseaban comportarse y hacer cosas que hacían los griegos. Era tan admirado toda la cultura que dejaron, que incluso no tenemos una cultura pura que se llame cultura romana, sino es cultura greco-romana, que es todo lo que trajeron lo tomaron de los griegos, pero encajado en las costumbres que ahora ellos tenían en la expansión del territorio romano. Entonces esto quería dárselos como preámbulo para que entendieran un poquito más acerca de lo que vamos a hablar, lo que estamos viendo ahí. Entonces tenemos que había dos tipos de personas dependiendo del linaje que tenían, los que eran del linaje judío y los que eran del linaje no judío. Del linaje judío pues estaban propiamente pues todos los descendientes de Abraham, y que no se habían contaminado de doctrinas extrañas ni de hábitos culturales extraños. Y tenemos también del linaje judío unos llamados griegos. Ellos eran por genealogía judíos, pero habían adaptado formas de pensar de los judíos, de tal manera que encontramos en Hechos que dicen una parte que estaba Pablo teniendo confrontación en las sinagogas, y dice, y los judíos querían matarle. Eso lo encontramos en Hechos 9:29. ¿Cómo es que le querían matar? Porque los judíos estaban dentro de las sinagogas y la sinagoga era para judíos. Es por esto, en la escritura en muchas partes se refiere a griegos para referirse a los judíos que tenían pensamiento, hábitos o costumbres griegas. Eran judíos, pero habían abrazado esto. Entonces no están hablando de griegos por nacionalidad, sino judíos con costumbres de este tipo. Del linaje no judío tenemos entonces que todos eran gentiles. Eran todos gentiles, pero la escritura también habla de prosélitos. Prosélitos eran aquellos que no habían nacido por linaje judíos, pero que habían abrazado la fe judía. Entonces los prosélitos eran quien decía, es que lo que yo escucho acerca del Dios de Israel, yo quisiera servirle, yo quiero aprenderlo, el culto que ustedes tienen a ese Dios poderoso. Y entonces se sumaba gente que no había nacido dentro de las 12 tribus, y ellos servían también a Dios. Y tenemos por último los judaizantes que podían ser de linaje no judío o de linaje judío, pero que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido ahora al camino del Señor, pero
tenían todavía dudas con respecto a la salvación completa a través de Jesucristo y querían abrazar todavía los rituales de purificación, los rituales de Moisés, y entonces por eso se les llaman judaizantes. Esas son 5, ¿cómo puedo decir? 5 formas en que se les llaman a las diferentes personas que hay. Entonces, ahora sí vayamos al tema de hoy. Y vayamos allá a Romanos 1:14. Romanos 1:14, y entonces estaba hablando anteriormente. Sí, gracias hermanito. ¿Es el otro? Ese, mira. Gracias Liz, perdón por meterte en problemas otra vez. Entonces, estábamos hablando en la ocasión anterior del deseo de Pablo de visitar Roma y de compartir con ellos tantas cosas, ¿verdad? Y ahora dice Pablo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, ¿sí? Entonces dice, a griegos y no griegos. ¿Por qué no dice romanos? ¿Por qué no dice a judíos y a romanos soy deudor? ¿Por qué no? Si eran la fuerza preponderante ahí, era el gobierno que había, eran quien los manda más. Y al igual que nosotros tenemos necesidad del Señor, también los romanos en ese tiempo tenían obviamente necesidad del Señor. ¿Por qué no los menciona? Porque ellos adoptaron mucho la cultura, exacto, ellos hicieron eso. En la versión King James, en la nueva versión internacional y en la versión original encontramos que la palabra dice a griegos y bárbaros, ¿sí? Dice a griegos y bárbaros. Y entonces bárbaros es, de acuerdo al diccionario, dice que es una persona tosca, una persona grosera, una persona que pues no tiene un buen, no tiene una buena formación, que es un salvaje en cierto sentido. Y para los griegos, los bárbaros lo utilizaban para referirse a cualquier extranjero. Entonces, para un griego, un bárbaro era alguien que no pertenecía a la cultura griega, y entonces para ellos era una persona inferior. Inferior, ¿por qué? Porque ellos tenían mucha educación y la procuraban para todos, eran los poseedores de la ciencia, de la filosofía y todas las artes, ¿no? Como les mencioné, los romanos adoptaron la forma de hablar de ellos y hasta la cultura, y muchos de los dioses de ellos eran los símiles de los dioses griegos. O sea, eran una copia, pero solo tenían un nombre diferente. Los aportes de los griegos, como mencioné, todavía son cosas muy valoradas hasta hoy. Después de 2300 años siguen siendo muy apreciadas y teniéndose en gran estima, no solo por el tema histórico, sino porque todavía son cosas útiles dentro de la ciencia actual o de la cultura moderna. Bueno, los griegos se tenían a sí mismos por encima de todos, de tal manera que se burlaban de las personas que no hablaban griego y los menospreciaban llamándolos bárbaros, y según ellos decían y se burlaban en esa época que cuando alguien no hablaba griego se escuchaba bla 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 bla, y de ahí viene la palabra bárbaros, de esa homofonética de bla bla bla, de ahí viene la palabra bárbaros. Entonces, ¿perdón? Sonidos guturales, ok, gracias. Ok, son guturales, pero me refiero a la homofonía porque suena parecido a bárbaros, el bla bla bla, ¿verdad? Entonces, si vemos ahí en en Hechos 21:37, encontramos cuando apresan a Pablo, que lo agarran en Jerusalén, ahí están, lo empiezan a golpear, lo detienen todos los judíos, y entonces el tribuno, que era una persona de los rangos más altos, era casi seguido, era casi después de lo que era el emperador, y él tenía a su cargo, me parece que 600,000 hombres, un tribuno. El tribuno lo rescata y lo saca de ahí para que no lo golpeen, y entonces cuando se lo están llevando a la cárcel, Pablo le habla al tribuno, pero le habla en griego de tal manera que se sorprende, ¿no? Y podemos leer ahí en Hechos 21:37, dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo?
Ahí no lo dice, pero con esto que dice después el tribuno, se asume claramente que se lo dijo en griego. Y le dijo, ¿sabes griego? O sea, fue algo que él se quedó tan sorprendido y tan admirado, como diciéndole, ¿y por qué te quieren golpear? O sea, tú deberías de ser apreciado por todos, deberías de ser amado, tendrías que ser honrado. Entonces, más o menos esto es como el intro para que veamos en qué nivel estaban colocados los griegos, ellos mismos y la gente también, cómo los llegaba a ver. Y entonces dice allí, a griegos y no griegos. Con esto está mencionando la necesidad universal que tenemos del evangelio. Tanto los más educados, los que tienen licenciatura, los que son doctores, los que son arquitectos, los que tienen doctorado, los que tuvieron la oportunidad de formarse, también los que no tuvieron esa oportunidad. Ahí están englobados todos, la universalidad de la predicación del evangelio. Tanto cultos como incultos necesitan la predicación del evangelio. Los que creen que saben mucho y que se alzan el cuello, tanto como los que se descalifican a sí mismos y que se sienten menos que los demás. Todos ellos, al igual que nosotros, es necesario que les sea predicado el evangelio. Y entonces después dice, ahí mismo en el 14 dice, a sabios y no sabios. La palabra para referirse a sabios, en griego la encontramos, es la palabra sophos, que significa hábil, diestro, alguien entrenado, hábil en las letras, inteligente, alguien culto. Romanos 1:14, estoy leyendo todavía, perdón, no les dije, solo les dije 14, y en el 1:14 dice a sabios y no sabios. Entonces está refiriéndose a las personas que tienen la oportunidad también de adiestrarse en algo, pero también esta palabra se utilizaba para gente que tenía la oportunidad de entrenarse con alguien griego. Entonces otra vez vuelve a hacer la separación, ¿no? ¿Y por qué hace esta antesala? Por el verso 16. Ahorita vamos a llegar al punto 16 y vamos a ver por qué él tiene que hacer esta mención de todo esto. Y entonces dice ahí a sabios y no sabios, y también esa palabra de sofos era para referirse a quienes tenían oportunidad de entrenarse o de estudiar con los teólogos cristianos. Ya para ese tiempo también esa palabra se usaba para referirse a ellos. Y la palabra donde dice ahí no sabios, no dice no sofos o lo contrario de sofos, no, sino utiliza otra palabra que se refiere no entendido, ininteligible y también necio o terco. Entonces esta palabra se le tiene que enseñar tanto a los que aprecian la verdad de Dios, a quienes buscan de Dios, aún a ellos se les tiene que estar enseñando, como a los que la rechazan, como a los que dicen, no, yo no quiero saber de Dios, a los que son tercos, como dice la Escritura, que son necios, que buscan el camino de la perdición, saben que está mal y aún ahí siguen. A ellos también hay que predicarles. No podemos decir, Pablo no podía decir, no, es que él no quiere escuchar de Dios, ya no le voy a decir. No, es que se ve que su vida no es alguien que busque a Dios, entonces como él no busca a Dios, pues no me va a escuchar. No, Pablo decía a todos, quieran escuchar o no quieran escuchar, yo les tengo que predicar. Dice ahí más adelante, entonces, dice yo a todos ellos soy deudor, a todo el mundo soy deudor, a los que son inteligentes o que son cultos, a los que no son cultos, a los que tienen una instrucción teológica o que sí buscan a Dios, y también a los que no lo buscan. Con todos ellos soy deudor. Y deudor no quiere decir que él se sentía obligado. Él se sentía comprometido con la misión que ya vimos en los versos anteriores, a la cual el Señor lo había llamado, y que vimos también en el libro de Hechos capítulo 26, que el Señor le dijo, te voy a enviar a los gentiles. Perdón, en el capítulo 22 de Hechos le dice, yo te voy a enviar a los gentiles. Entonces él se sentía comprometido y él sabía que lo tenía que hacer, él sabía que tenía que cumplir con eso. Y aunque muchas veces la arrogancia que tenemos puede ser un obstáculo para que escuchen la palabra de Dios, aún con eso nosotros tenemos que hacerlo. Pablo nos pone el ejemplo. Y entonces también podemos ver aquí que a los que sean cultos o no sean cultos, a los que rechazan, y también vemos que muchas veces la preparación permite tener un desarrollo mejor a las personas, y casi siempre lo vemos, ¿no? Un doctor, un arquitecto, un profesionista tiene un alcance económico diferente,
y quienes no tienen tanta preparación pues tienen un poquito más de dificultades económicas. Entonces también está cubriendo ese ámbito, sean ricos o sean pobres. El evangelio es para todos y con todos ellos yo me siento comprometido, porque como está escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces todos, con todos me siento comprometido a hacerlo. Entonces, Pablo les está diciendo algo como esto. Dice, yo tengo una deuda, pero no estoy obligado, no es una imposición, es algo que yo quiero hacer, es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces siente una necesidad imperiosa y prioritaria por sobre todas las cosas de compartir el evangelio en todas partes, a pesar de lo que le ha ocurrido. Ya vimos en Hechos que lo quisieron matar, lo golpearon, lo apedrearon, lo encarcelaron, estuvo libre y otra vez. De hecho, yo cuando leí la historia de todo lo que le pasó, yo pensé que estaba leyendo lo mismo, pero no, era su misma vida, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y ahora yo quisiera preguntarles a ustedes cómo se sienten al saber que el Señor les ha dado vida eterna y que nos ha conminado una misión de serle testigos en todo el mundo. Que nos dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Que nos dijo, vayan porque han sido llamados para esto, han sido santificados para que hagan esto. Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos con esa necesidad, con esa deuda a los demás? ¿O nos sentimos ya bien contentos por la salvación prometida y porque ya nadie me la quita y así predique o no predique, ya soy salvo? Entonces Pablo en la deuda y en su necesidad les comparte a todos aquellos, aunque lo descalifiquen, aunque no quieran ser guiados, él no pierde la oportunidad de estar compartiendo el Señor. Dice ahí pasamos al verso 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice, en cuanto a mí, como diciendo, de mi parte, lo que a mí me toca, o si por mí fuera, dice, yo estoy pronto. Estar pronto, según el diccionario Oxford, dice estar preparado, estar dispuesto para hacer lo que se le dice en el momento que se le dice, con prestancia y con diligencia. O sea, él no se va a tardar. En cuanto el Señor le diera luz verde, él iba a correr a Roma por el anhelo que él tenía de compartir el evangelio. Entonces, con todo y los riesgos del viaje, Pablo sabía, no es como ahorita, si yo quiero ir a México, pues tomo un autobús, tomo un avión o me voy en carro y llego bien rápido. Es más, hasta si quiero ir a Roma como Pablo quería ir, pues si consigo el dinero y tomo un avión. Pero él sabía los riesgos que tenía que enfrentar. Lo habían querido matar en Tesalonia, lo habían querido matar en Galacia, en Jerusalén, en Corinto estaban esperando que saliera para agarrarlo. Él sabía todos los riesgos y aún así él tenía la disposición en su corazón de predicar el evangelio y que llegara el momento, a lo mejor hasta se tronaba los dedos cuando oraba, ay Señor, ya quiero ir. Estoy especulando nada más, pero lo que él hace y está ahí narrando en esto, está él diciendo, está mostrando pues que tenía un deseo ferviente por hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice ahí más adelante, dice ahí en el 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, él está diciendo, en cuanto tenga la oportunidad, yo me lanzo, ¿no? Las palabras que usaríamos ahorita, pero dice, anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pues ¿qué no les está mandando la carta a unos hermanos convertidos? ¿Por qué es necesario que les predique el evangelio también a ellos? Recordemos que ellos habían sido judíos que habían estado en el Pentecostés y se habían desplazado a Roma y habían fundado una iglesia. Entonces les faltaba todavía la instrucción apostólica, les faltaba que establecieran la doctrina apostólica, la doctrina que habían aprendido de Jesucristo, para que no fuera solamente tema
emocional, tema de lo que hay en el corazón, sino que su intelecto, su conocimiento de Dios, mejor dicho, no intelecto, su conocimiento de Dios aumentara y tuvieran bien cimentada la fe y así pudieran enseñarla con más claridad a los demás. Entonces Pablo no tenía miedo ni con los riesgos ni tampoco de ir al centro de Roma, que era el centro de mayor adoración de esos tiempos y de politeísta, y donde posiblemente pondría nuevamente su vida en riesgo, donde se hacían bacanales tremendos, excesos en todos los sentidos. Y él no tenía miedo y él estaba comprometido. Y dice, tengo ganas ya de ir y predicarles, y también a ustedes, predicarles el evangelio. Y nos pasamos ya por ahí al verso 16, y dice después, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra porque nos lleva a enlazar lo que leímos antes con esto, ¿verdad? Esa palabra nos une la precedencia con lo que sigue ahora. Aunque tenga un punto y se hayan saltado ahí, porque es una partícula de conjunción causal, y entonces Pablo dijo antes, porque yo les tengo que predicar, o yo me atrevo a predicarles a cultos como incultos, ricos y pobres, y ahora está diciendo la razón, la causa, dice, porque no me avergüenzo, no me da vergüenza hacerlo. Y después dice más adelante, porque es poder de Dios. Ese por qué también une las palabras anteriores, pero ese por qué se refiere a por qué no le da vergüenza, ¿verdad? Está justificando por qué no le da vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que sería causa de vergüenza a Pablo para predicar el evangelio, o a alguien para predicar el evangelio? Los versos anteriores tendríamos que leerlos más o menos así. Yo les predico a todo el mundo porque no me avergüenzo del evangelio. Yo me atrevo a predicarles, aunque sean inteligentes o sean muy espirituales, o a quien sea, porque no me da vergüenza. No me importa si es mi vecino, no me importa si es mi maestro, no me importa si es en la universidad donde están los superinteligentes, no me importa si es el señor del taxi, no me importa si es la señora de las frutas, no me importa si es el señor de los raspados. A Pablo no le provocaba ninguna vergüenza hablar del evangelio, no le provocaba ningún enrojecimiento de la cara o preocupación, o a veces el sudor que nos escurre a nosotros cuando algo nos provoca vergüenza, ¿verdad? Y bueno, en un mundo helenizado o adaptado a la cultura griega, en un mundo en el que si te atrevías a decir que tú habías confiado tu vida a una persona que, de acuerdo, si vamos allá a Mateo 13, 55, 57, una persona cuestionada a la que decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es este Jesús hijo de un carpintero? O sea, llegar tú con los griegos y de pronto tú decías, o con la gente culta, oye, o hasta con los judíos, mira que Jesús es el Salvador. Espérame, es el carpintero. O sea, tú dices el carpintero, ¿verdad? Alguien desacreditado por la gente, pero siempre, siempre, siempre aprobado por Dios, aprobado por el Padre, siempre. Jesús el justo, Jesús el perfecto. Ahí mismo en Mateo 26, 63 se decía ser hijos de Dios, y algunos decían, no, es que no era hijo de Dios, era un semidios. Y vemos ahí en Mateo 26, 63, dice que cuando lo estaban cuestionando, él callaba, y dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús solamente le dijo, tú lo has dicho, pero no lo negó, sino aceptándolo, ¿verdad? Ahí mismo en Mateo 22, del 15 al 21, podemos leer que era un libertador. Pero ¿saben que él no los pudo liberar del yugo romano? Eso es lo que dirían los pensadores de ese tiempo. O sea, tú me vienes a predicar a Cristo, pero ¿sabes que él era un libertador? Tú me dices que él libera, pero ni siquiera los pudo liberar de los romanos. Es más, hasta les dijo, páguenles el tributo que se les debe. ¿Sí? Pero obviamente pues nosotros sabemos que el Señor nos estaba instando a ser cívicos, a cumplir con las leyes civiles.
no y ellos lo veían como meterlos más en el yugo de los romanos. Era un libertador y no los pudo liberar. Vemos ahí en Mateo 26 del 52 al 54, cuando están apresando a Jesús previo a la crucifixión. Él no tenía un ejército, estaba rodeado por los apóstoles solamente y quienes lo seguían de día, que eran sus discípulos. No tenía un ejército, pero ahí en el 53 vemos que le dice a Pedro, lo reprende cuando Pedro trata de defenderlo con la espada, le dice, espérate, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Pues de esto se burlaban, de esto era razón de burla. Vemos ahí mismo en Mateo 27, 40 y 42, presentaban al Salvador y decía, ¿Salvador? ¿Salvador de qué? Desde la cruz se burlaban de él. Decían, tú que reconstruyes el templo en 3 días y no puedes salvarte a ti mismo, salvaste a otros y no te puedes salvar a ti mismo. Entonces, hay algo que se llaman silogismos y que se usa mucho en las matemáticas y en cuestiones de lógica. Los griegos eran buenísimos para eso. Entonces ellos decían, si esto es esto y esto es esto, entonces esto es esto. Ellos armaban muy fácil todo eso porque ellos dedicaban mucho tiempo a estar pensando, a estar haciendo cálculos y todo eso. Entonces, llegar y decirles, a ver, espérame, o sea, tú me dices que Jesús me puede salvar, pero pues si lo mataron, y con lo único que se pudo defender fue, tú lo has dicho, o sea, ni siquiera se atrevió a sostener que era hijo de Dios. Y todavía dijo que el Dios del que dijo ser o aceptó ser hijo, lo abandonó. Eso lo vemos ahí en Mateo 27, 46. Hasta él mismo lo asumió. Él gritó, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Dice ahí que cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todavía algo más grave, o sea, llegar a Roma o estar con los romanos o con los grecorromanos y decirles, mira, Él pagó por tus pecados y fue a la cruz por ti. Vemos ahí en Mateo 27, 50, ahí adelantito. Dice cómo murió, dice que entregó el Espíritu estando en la cruz. Murió en una cruz. Morir en una cruz era tan deshonroso, tan vergonzoso, que un romano haya hecho lo que haya hecho, no era permitido crucificarlo. No se podía crucificar a un romano porque era lo peor, la humillación mayor que podían recibir. Y le decían, no, pero mira, o sea, sí murió, pero también Él resucitó, y con eso se confirmó que era hijo de Dios. Y entonces, ahí en Mateo 28, 13 también lo encontramos. Su cuerpo, lo que habían inventado los sacerdotes fue que su cuerpo lo robaron los discípulos para decir que resucitó. Vemos ahí en Mateo 28, 13, y les encargaron, esto es los judíos, a los soldados, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaban el cuerpo. Ya el pastor lo explicó muy bien, muy a fondo, cómo todas estas teorías o tratar de sabotear la verdad de la resurrección de Cristo, lo explicó por ahí en Semana Santa y también el año pasado, por ahí del mes de abril. Les recomiendo que lo vean, está muy bien interesante. Y entonces, por todos lados era causa de burla y de ridiculizar a las personas que creyeran en el Señor. Entonces, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, no tengo vergüenza del Evangelio. Hay muchas cosas que generan orgullo, tener un título, tener una casa bonita, tener una esposa bonita, tener un hijo que entró a la universidad, estar uno en la carrera que quiere, tener un buen puesto en el trabajo. Todas esas causan orgullo, pero ser el hijo de Dios a veces pareciera algo que nos causa vergüenza, o que es algo que tenemos que mantener
en secreto. A veces se presume más alguien que es un mujeriego, una mamá luchona, se presume más cuántos tragos se aguantan de tequila, conducir a gran velocidad, ser fuerte, todo eso provoca orgullo en el hombre. Y a lo mejor me estoy yendo sobre la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? En esta parte. Pero hasta hay una frase, un movimiento que se llama orgullo LGTB. Orgullo LGTB. ¿Y el orgullo de ser cristiano en dónde queda? El orgullo de ser de Cristo. Hace rato cantábamos El Dios que adoramos. Ese canto a mí me provoca una, no sé cómo es, pero es un orgullo por la obra de Dios, un gozo por la referencia que hace al poderío de Dios, a la obra grandiosa que Él hace, al gobierno completo que Él tiene, a la soberanía absoluta, a su autonomía de que lo que Él quiere hace y lo hace porque Él puede, porque es un poder sin límite. Y nosotros, ¿dónde estamos? Pareciéramos una sociedad secreta. Pareciéramos una sociedad secreta. Es fácil predicar desde aquí, es fácil también desde allá decir amén, pero en la calle, en el trabajo, en la oficina, hasta pareció comercial. ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos cuando nos dicen cosas como, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un católico? Las respuestas más comunes, aquí las anoté y yo también alguna vez las di, son: Jesús es relación, no es religión. Otra, que creemos en la Biblia. Otra, creemos en Jesús. Otra, creemos en Jesús, que es mi Salvador personal. Pero aún ahí nos quedamos cortos. Ahí no estamos dando testimonio, solamente estamos diciendo algo que hasta la gente puede notar. Pero hay algo que es mucho más de fondo, y a Pablo no le importaba la burla, llegar y decir las verdades acerca de la Escritura, que lo tacharan incluso de tonto, que lo tacharan de ridículo. Estaba dispuesto a morir si era posible. ¿Por qué? Porque él persistía en la pasión que le generaba esta deuda. Vamos. Así es. Vamos a 1 Corintios 9, por favor, del 15 al 17. 1 Corintios 9, 15 al 17. Pablo abrazaba su misión con pasión. Y dice 1 Corintios 9, 15 y 17: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo no podía dejar de hacerlo, y él se veía a sí mismo en desgracia. Por eso es la expresión de ay, al no hacerlo. Y dice después, si lo hago de buena gana, tengo recompensa, pero si no, esta deuda me ha sido impuesta. Entonces, ¿qué está diciendo? Tenga ganas o no tenga ganas, yo predico el evangelio, rebaso la vergüenza que pueda tener la sociedad o la burla que pueda tener la sociedad. Yo les predico, no tengo vergüenza, les predico porque siento la obligación y el compromiso. Vemos ahí en Romanos 10:9, y este verso lo utilizamos mucho para compartir el evangelio, para decir por qué la gente tiene que de manera audible confesar a Cristo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo usamos mucho para dar sustento de por qué tiene que ser audible, pero la confesión en el contexto que Pablo está hablando la vemos ahí en el 16, entre el 14, 15 y 16. La confesión es delante de la gente, delante de la sociedad. No solamente cuando hiciste tu confesión, muchas de las veces cuando confiesas a Cristo por primera vez, es en privado, es en secreto, a veces es en un llamado aquí en la iglesia,
pero la verdadera confesión va a ser allá afuera. El Señor mismo dice que si alguien se avergonzare de él delante de los hombres, él que también hará delante del Padre, también se avergonzará de nosotros. Entonces, no podemos ni debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice allí en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos. Muchas de las veces se nos invita a seguir a Cristo de una manera equivocada. El Evangelio es presentado de una manera diferente. Por eso es la insistencia de Pablo o el deseo tan grande de querer ir a predicarles el Evangelio de Cristo. El Evangelio no es la noticia de que te vas a hacer rico. No es la noticia de que Dios te quiere hacer rico. No es eso. Vamos a Mateo 16:24. Y el Evangelio tampoco es la noticia de que vas a vivir cómodamente. De hecho, después de esta, yo espero que no se vayan a retirar, hermanos. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Hacerse, como dice Pablo en el verso 1 de Romanos, capítulo 1, hacerse esclavo de Cristo, a renunciar a mis derechos y venir delante de Él y entregarle todo lo que soy, negarme a mí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a sufrir. Pablo estaba dispuestísimo, Pablo estaba bien convencido de que así tenía que pasar. Dice: y sígame. El Evangelio tampoco no es la noticia de que ya no vamos a sufrir. Mateo 10:22 y 22. 10:22, perdón, lo encontramos ahí. No es la garantía de que vas a ser popular, de que te van a amar, de que si antes eras una persona rechazada, ahora ya te van a amar. Los que te van a amar son los del cuerpo de Cristo, eso sí te lo aseguro. El que ama a Cristo ama a la iglesia, y si ama a la iglesia, ama a las personas que el Señor ha salvado y que ha traído. Entonces, los hermanos sí te vamos a amar. Los del mundo no te lo garantizo. Y aquí dice en la palabra de Dios, Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y de paso comento aquí que no por haber perseverado, que podría parecer una obra, será salvo. Ya eres salvo en cuanto crees en el Señor, y Él te da la fortaleza para que perseveres, te da la convicción para que sigas adelante. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la doctrina de la perseveración de los santos. Nada más quería hacer este comentario para que no nos confundamos. Vemos en Gálatas 4:13, y también vemos por ahí en otra parte, no sé si es, corríjanme si me equivoco, en Corintios, Pablo dice: ya he orado 3 veces para que me sea quitado esto que tengo en mi carne. Entonces no es la garantía de que no nos vamos a enfermar. Y ahí en Gálatas 4:13 vemos, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces no es la garantía de estar sano siempre. Y a veces escucho gente decirle a otra: es que estás enfermo porque andas mal, hermano. Es que estás enfermo porque estás en desobediencia, estás en rebeldía. No es la garantía. Y el verso que usan es cuando dice el Señor, bueno, cuando dice en la palabra, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Es el verso que usan de sustento, pero no es la garantía de que no nos vamos a enfermar. Vemos ahí en Mateo 5:11. Dice, de acuerdo a lo que dice, vemos que no es la garantía de la solución a los problemas. No es la garantía de la solución a los problemas. Dice: bienaventurados sois como para que lo entiendan más los chavos más chicos. Digo, vemos chavos de 50 y de 40 aquí. Para los más chicos, eso de bienaventurados sería como lo más padre que te puede pasar. Entiéndalo así, bienaventurados. Entonces dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces no hay que ponernos tristes porque, ay, pues es que ya no me invitan a las fiestas mis compañeros, es que el vecino ya ni me saluda,
Ay, es que no me invitó a mi comida, a la comida de su cumpleaños mi hermano. Aquí está, nos van a rechazar. Dice en el 12 ahí adelantito, entonces, gozaos y alegraos. Entonces lo más padre que te puede pasar es esto, y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Entonces hay que alegrarnos. Vamos a Mateo 24:9. La fama, la aceptación, el reconocimiento del mundo no va a ser. Dice Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación, y escuchen bien, y os matarán. Pablo sabía que esto podía pasar en cualquier momento. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El evangelio es poder de Dios para salvación, no para que te vaya bien, no para que vivas a gusto, para que vivas cómodo, para todo lo que ya mencioné. Y por eso Pablo está tan convencido que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza porque es el poder que lo salvó. Vemos ahí en Mateo 8:38. Ese es el verso que les mencionaba hace rato. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice en Romanos 10:11, que ya leímos hace rato, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es el mismo poder de Dios que encontramos en Romanos 1:4. Es el mismo poder de Dios con el que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos, y así él demostró que era el Hijo de Dios, y así él demostró que era cierto todo lo que decía, y disipó toda duda, si alguna hubiera, con su resurrección. Allí en Hechos 9 podemos ver la narración de la conversión de Pablo. Vemos cómo el evangelio es poder de Dios, y es esa misma luz que resplandeció y que le hizo ver su condición a Pablo, y con la cual también nuestros ojos fueron abiertos. Ese es el poder del evangelio. Ahí leemos en Corintios 2, en 2 Corintios 4:6, el evangelio de Dios es el que resplandece en las tinieblas. Ese es el evangelio de Dios, ese es el poder de Dios para resplandecer en las tinieblas. Es el que resplandeció en nuestros corazones, dice ahí en 2 Corintios 4:6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Cristo. Ese es el poder del evangelio. Si vamos a 1 de Pedro 2:9, o bueno, ahí mismo, sí, 1 de Pedro 2:9, Pedro lo describe como el poder que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz preciosa. Y en Colosenses 1:12-14, hasta las hermanitas me lo pueden decir de memoria. El poder del evangelio para salvación es que el que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y ahí tendríamos que decir todos amén, ¿verdad que sí? Y tenemos así un sinfín de versos que nos explican qué es el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces deberíamos de predicar el evangelio no solo no con vergüenza, sino con orgullo, con seguridad de lo que hemos recibido, sin titubeos, y pensar que si alguien lo rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Dios. Y orar para que tenga misericordia por él. Si alguien se burla de nosotros por predicar el evangelio, ya estaba anunciado, porque es locura para ellos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio salva, y lo tenemos que enseñar como es, no lo tenemos que enseñar diluido, no tenemos que rebajarle. Si tenemos que decirle a alguien, tú eres pecador, tú has pecado, hay que decirle.
Hay que decirle como dice en la Escritura. Tengo aquí un resumen rápido de lo que es el Evangelio de Jesús, y empezamos por el Romanos 3:23. Todos hemos pecado y necesitamos de la salvación. Estamos destituidos. Segundo, Dios estableció una única manera para ser salvos. Ya explicábamos en mensajes anteriores que hay personas que dicen que te salvas por Jesús o por la ley, pero la Escritura dice que no. La Escritura dice que hay un solo camino. Si es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, incluye que todos tengan que hacerlo así y que nadie pueda lograrlo de otra manera. Dice, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo, el único camino para llegar al Padre. Y Él tuvo que morir por nosotros, pagar por nuestros pecados en la cruz por la maldad que teníamos, y lo encontramos en 1 de Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Tercero, es necesario arrepentirnos, pedir perdón, y así recibiremos el Espíritu Santo, que son las arras y es la garantía de la vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 3:3. Vamos a Juan, por favor. Es necesario arrepentirnos y nacer de nuevo. Dice aquí Jesús respondiéndole a un muchacho que le preguntaba que qué debía hacer para ganar la vida eterna, y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Necesitamos ser regenerados. También vamos a ver más adelante la doctrina de la regeneración. Eso lo leímos ahorita en Juan 3:3, y nos vamos al 15, ahí mismo en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el más famoso de todos los versos que ya no sabemos, Juan 3:16, ¿verdad? Si vamos a Isaías 1:18, encontramos la misericordia de Dios. Dice, vengan y pongámonos a cuentas. Si alguno tuviere pecados, si fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misericordia de Dios borrando todo nuestro pasado, borrando nuestro pecado, claro, al que se ha arrepentido. Y en 2 Corintios 1:22 dice, el cual también, vayamos ahí a 2 Corintios 1:22, para que encontremos ahí la garantía que el Señor nos da de que somos salvos. Dice 2 Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado. Un documento, un documento en la actualidad, si no tiene un sello dado por una autoridad, no vale de nada. Y el Señor nos ha sellado. En los tiempos bíblicos, las cartas con parafina tenían un sello en el anillo. Su anillo servía de sello, y con parafina o con cera, como le quieran llamar, las cartas las sellaban de esa manera. Eso le daba autenticidad del origen y el respaldo de quien la mandaba. Entonces, el sello del Espíritu Santo es la autenticidad de que somos hijos de Dios, de que estamos, como dice ahí, preparados para vida eterna. Y dice entonces, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras sí sabemos qué es, ¿verdad? Son simbólicamente unas monedas que se dan cuando se casan para indicar la provisión. El Espíritu Santo es nuestra provisión para perseverar. Es la garantía de que Él nos va a guiar por el camino correcto para estar delante de Él. Efesios 1:13 también encontramos ahí. Vamos ahí, por favor, rápidamente. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez habla del sello y otra vez habla del Espíritu Santo, y lo vuelve a mencionar, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Otro punto más, también además de arrepentirnos, debemos de vivir como Dios quiere que vivamos y enseñar a otros. Eso lo encontramos allí en el mismo pasaje que estamos leyendo en Romanos 1:5. Dice que por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, el ser enviados para la obediencia a la fe,
¿En dónde? En todas las naciones por amor a su nombre. Entonces les debemos enseñar a que obedezcan y a sabiendas siempre que tengamos que padecer por causa de su nombre. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Hay más versos, muchísimos más versos que enriquecen esto, pero podemos tomar esos como referencia para completar el evangelio que salva, el evangelio que es poder de Dios para salvación. También es un poder que da evidencia de una vida renovada, una vida transformada, una persona nacida de nuevo. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Una transformación completa. Pablo odiaba a los cristianos, a los que seguían a Cristo, y ahora él es transformado de una manera que hasta lo predica. Antes decía, al que sea cristiano, lo mato o lo llevo a donde lo vayan a castigar. Y ahora está diciendo, todos tienen que venir a los pies de este Salvador nuestro. Una transformación completa. Entonces, una persona que dice ser salva o que ha sido tocada por el poder de la salvación, también debería manifestar un cambio en su vida, un cambio que se refleja ahora en obras de santidad para gloria de Dios, no para ganar nada, porque ya ha ganado ya le ha sido otorgada la salvación. Hasta ahorita hemos visto ahí en Romanos 1 hasta el verso que llevamos, en el verso 1 vimos que el origen del evangelio, el origen de esta noticia de la que estamos hablando, el origen de este poder que salva, dice que el origen es de Dios. Dice el evangelio de Dios. La palabra que utiliza ahí de no significa pertenencia, sino origen. ¿Sí? Vemos en el verso 3 de Romanos, de capítulo 1, dice acerca de quién es el evangelio. Dice que este evangelio es acerca de su Hijo. Y después vemos en el 14 y en el 15 a quién se le debe predicar. Dice a todo el mundo. Y lo dice a griegos, no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Y quién lo debe predicar? Pues nosotros, los que somos salvos, los que ya le conocemos. ¿Cómo se van a predicar entre ellos si no le conocen? En el 16 vemos el propósito del evangelio. ¿El evangelio es qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Vamos entonces ahora a ver los efectos del evangelio. Dice ahí, para todo aquel que cree. Entonces el evangelio se le predica a todos se les predica, y el Señor lo da para todo aquel que cree. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 18-23. La gente cree normalmente que estamos locos. De hecho yo creía, y se los dije alguna vez, creía que estaban locos los cristianos que conocía. Dicen, hombre, estos están bien locos, están bien chiflados. Y un día cuando el Señor me convence y me toca, yo dije, yo quiero ser como esos locos. Pero para el mundo, la predicación del evangelio es causa de risa, causa de locura. Dice 1 Corintios 1 del 18 al 23, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Ahí está otra vez potencia. La palabra poder que vimos en el 1 de Romanos 1:16, esa palabra potencia ya hemos dicho que es la palabra dínamos, de donde viene la palabra dinamita, pero también es la raíz de donde viene la palabra dínamo, el generador de energía. Entonces sería como un poder inagotable, un poder que en sí solo ya es poder y no mengua, no se acaba y siempre va a ser poderoso para salvar. Entonces dice, para nosotros es potencia de Dios. Dice en el 1 Corintios 1:19, ahí donde estamos, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Por eso no le daba vergüenza a Pablo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Dice en el 20, ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Si Pablo va todo ensangrentado, oye, ¿qué te pasó? Ah, es que me agarraron. ¿Y por qué te agarraron? Ah, porque estaba predicando. ¿Y qué predicabas? Ah, predicaba, y empieza a predicar. Oye, ¿ya te ha pasado antes? Sí, pues estás loco.
¿Por qué lo haces otra vez? ¿No te parece ridículo todo lo que dices? Escúchate. Para los que se pierden, hermanos, esto es locura. Dice ahí en el 21, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22, porque los judíos piden señales. Ellos le decían, si eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría. Para ellos se les hacía muy tonto escuchar esto. Dice, piensa en el 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es que la gente cree que estamos locos, la gente que se pierde o que no ha llegado su momento para que sean renacidos, para que el Señor toque sus vidas, para que el poder del Evangelio les sea manifiesto y en la faz de Cristo puedan reconocerlo. Entonces, que el Señor nos ayude cuando hablamos con alguien y su corazón es duro, rogar para que tenga misericordia. Dice más adelante ahí en Romanos 1:14, dice, y también al griego, Dios no se olvidó del resto de su creación. En su corazón estaban los judíos y le dio la promesa a Abraham. Perdón, estábamos viendo al judío primeramente, me brinqué. Al judío primeramente, porque para ellos fue quien Dios escogió. Ahí vemos en Romanos 3:2. Dice que ellos tienen mucha responsabilidad porque dice primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ellos conocían la escritura, tenían a los profetas, estudiaban la escritura, sabían las profecías y no lo reconocieron. Y quienes lo reconocieron, que en su corazón se envaneció, lo rechazaron. ¿Sí? Esto a los judíos, porque ellos fueron a Dios quienes escogió como pueblo suyo, para que a través de ellos viniera el Salvador. Y entonces dice más adelante, dice, y también al griego, como les comenté ahorita, el Señor no se olvidó del resto del mundo. Si vemos ahí en Génesis 22:18, cómo el Señor le promete a Abraham, por extensión, que todos tendríamos la oportunidad de ser salvos. Dios le prometió a Abraham ahí en Génesis 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En algunas versiones dice familias, y aún así es toda la extensión. En el original dice la palabra goy, que son naciones. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto bendeciste a mi voz. ¿De qué simiente está hablando? ¿De sus hijos? ¿De los hijos de sus hijos? ¿De los reyes que habrían de salir de él? Estaba hablando de uno único, del único Salvador, de Jesucristo. Esa es la simiente de la cual estaba hablando, es la provisión que Dios Padre tenía para salvar al mundo, salvar a toda la raza humana, a la raza caída. Esta salvación es para quienes creen, pero para los que no creen, vayamos allá a Romanos 2:8 y dice lo que les espera. Vimos que se les predica tanto a judíos como a griegos, y en Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esta obediencia a la verdad es un rechazo a la fe, de acuerdo al texto original. O sea, no solamente son medio rebeldes, no, sino que con conciencia están rechazando la verdad. Dice, sino que obedecen a la injusticia. O sea, todavía se gozan en eso, y lo vamos a ver más adelante ahí en el mismo capítulo de Romanos 1. Dice en el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Este es el poder del Evangelio que nos salva, hermanos, que no debería ocasionarnos vergüenza de ninguna manera. Si alguna vez ha padecido por el Evangelio, si lo han visto mal, si lo han menospreciado, si lo han rechazado, entonces, como dice la palabra, es lo más padre que le puede pasar. Dice, alegraos y gozaos.
Es retórica las preguntas que les hago. No muevan la cabeza diciendo que sí, si es que no, o al revés. Porque a veces no nos ha pasado lo que le decimos, ¿verdad? O a veces también son cosas que son medio de pena. Pero hemos escondido nuestra cara cuando es necesario hablar del Evangelio. Cuando la persona que está ahí o el grupo de personas nos han impuesto. ¿Cómo nos sentimos cuando nos ofenden u ofenden a los hermanos en Cristo? O a veces cuando la gente habla mal de nuestro Señor o reniega de Dios o dice cualquier lista de blasfemias. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos por un lado avergonzados y no decimos nada, pero por dentro aparte nos sentimos molestos y queremos actuar como en Lucas 9:54 vemos que le dicen al Señor, hey, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los destruyan? ¿Cómo es que nos sentimos? Ya estoy terminando. Vamos a Hechos 7:54. Hechos 7:54. Aquí está hablando de cuando toman a Esteban y lo apedrean. Dice, al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús, de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaban. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras que le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor, Señor, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Lo estaban matando. Lo estaban matando. Y su actitud fue de compasión. A nosotros, por vernos mal, por rechazarnos, por no invitarnos otra vez a la fiesta, por hablar males contra nosotros, por querernos correr del trabajo, por ser la burla de la gente. ¿Cómo es que reaccionamos? Dice más adelante ahí donde estamos leyendo, y con estas palabras en sus labios murió. Dice en el 8:1-2, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció bien. Más tarde unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. Este Saulo que estamos leyendo aquí en el verso 1 del capítulo 8 es el mismo Pablo del que estamos leyendo ahorita. A él le pareció bien. Y mientras Esteban estaba siendo apedreado, él clamaba por compasión delante de Dios. Cuando alguien cuando alguien por causa del Evangelio hable, diga, te quiera hacer, hay que hacerlo así. Cuando sea necesario, no tengamos vergüenza y prediquemos el Evangelio. ¿Cuántas veces no he tenido que pedirle perdón al Señor por esconder mi cara, por quedarme callado, por no saber qué responder? Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. A lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero es muy triste. Es muy triste cuando te das cuenta que a lo mejor no te dio vergüenza, pero no tuviste palabras para decir. He escuchado muchas veces y se los he dicho aquí también, que dicen, es que yo admiro mucho a Pablo por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no escucho a nadie decir, yo quiero hacer lo que hacía Pablo. Yo quiero predicar sin vergüenza, ir por todo el mundo. Yo quiero negarme a mí mismo, ser esclavo de Cristo, sufrir las consecuencias que se haya que sufrir por predicar el Evangelio.
Tenemos mucha admiración por la sabiduría que Él le dio, por el denuedo que Él le dio, por todas las cartas que escribió, padrísimo. La admiración por el valor que tuvo. Pero ¿cuántas veces hemos orado al Señor? Señor, dame el valor que tenía Pablo. Y todavía ni él se creía nada porque él decía, sean imitadores de mí, pero como yo soy imitador de Cristo. De nada me glorío, porque al final, siervos inútiles somos. El poder del Evangelio para salvación. Esto es el poder del Evangelio para salvación. Y no lo podemos callar. No lo podemos callar, ni lo debemos callar. Tenemos una deuda adquirida y debemos de amar con pasión ese compromiso o esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. No es cualquier cosa el Evangelio es poder de Dios. Es el brazo fuerte y poderoso de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, el cual siendo igual a Dios no escatimó ser así y se hizo en forma de hombre, lo cantábamos hace rato, y se humilló y se hizo siervo. Vamos allá a Filipenses para leerlo, por favor, hermanitos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y dice el 6, dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de tan grande persona, de tan maravillosa persona? Vamos a orar y Liz, si puedes buscarme por favor un canto que se llama La Cosecha. Vamos a orar, hermano, y yo quiero decirte que usar playeras cristianas no es predicación del Evangelio. Poner música instrumental cristiana no es predicación del Evangelio. Dar testimonio de ser un buen trabajador no es predicación del Evangelio. Ser un buen estudiante, ser un buen vecino, no es predicación del Evangelio, ese es testimonio nada más. Predicación del Evangelio es hablar de la obra de Cristo. Esa es la verdadera. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han oído? ¿Verdad? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y el Señor dice, dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. El poderío de Jesucristo para salvación. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, rogándote, Dios, por ser hacedores de tu palabra, Señor. Lo que es en bien de nosotros o del cuerpo de Cristo, lo hacemos, Señor, porque conviene y es fácil hacerlo aquí en la iglesia. Pero te ruego, Dios, que sintamos una misma cosa que sentía Pablo, Señor. El deber obligado e imperioso, Señor, de predicarte a ti, de enseñarle a la gente el verdadero evangelio, Señor, de enseñar la verdad que nos salvó, Señor, y que transformó nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos de nuevo, danos de tu Santo Espíritu más y más cada día, Señor, para poder hablar las verdades al mundo,
Te pido perdón en lo personal, Señor, por las veces que te he negado, al quedarme callado, al no atreverme, Señor. Perdóname, Señor, si con alguno de mis actos estoy negando el poder del Evangelio. Y si hay alguno más de mis hermanos que ha incurrido también en esta falta, te ruego, Dios, que también le perdones. Y que a todos nos des la oportunidad, Señor, de poder predicarte. De poder ir a esos lugares donde pudimos hacerlo y no lo hicimos, Señor. Y que más y más gente venga a la luz resplandeciente de Cristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que la gente pueda escuchar de las buenas nuevas con integridad de la palabra, Señor. Ayúdanos a ser estudiosos de la palabra, Señor, a instruirnos y usar tu palabra con diligencia, Señor, y hacer buen uso de la palabra de verdad. Enfocarnos en la verdad que ayuda a transformar vidas para predicarla, Señor, y no estar enfocados, Señor, en cuestiones prácticas que nada aprovechan. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonio en santidad, Señor. Todos los que hemos sido nacidos de nuevo, Señor, y que tenemos el sello del Espíritu Santo, permite, Dios, que esa gloria que hay en nosotros se vea para que sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y llévanos a esos lugares que tú quieres que vayamos. Y alzamos la mano en esta hora, Señor. Y cada uno de ustedes, hermanos, dígale al Señor, si tienen la voluntad, díganle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, te rogamos que nos capacites y que nos equipes, Señor, con palabra tuya de lo alto, y que toda vergüenza sea disipada en el nombre de Jesús, porque más fuerte eres tú, Señor, que estás en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor. Tú eres el que nos sacó del muladar, el que nos levantó del fango cenagoso, Señor, el que nos movió a la luz admirable de Cristo. Alabamos tu precioso nombre, Jesús. Alabamos tu precioso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedirle que se ponga de pie, hermano. Y vamos a cantar un canto para despedirnos. Y que vaya con gozo a su casa, a su trabajo, sabiendo que el tiempo se acerca y cada día nos quedan menos para predicar al Señor. Ha llegado
Que el Señor le bendiga, hermanos.